Eduardo Hernández y soy uno de los miembros de la promotora de este Tribunal Permanente de los Pueblos contra la Guerra Imperialista y contra la OTAN. Esta iniciativa nace a partir de un grupo de gente que durante todo este año hemos estado trabajando en un proyecto que se ha llamado el Foro contra la Guerra, que han sido toda una serie de sesiones que han abordado diferentes aspectos de la guerra. Han sido al final 8 sesiones, desde el propio concepto de la guerra en el mundo en este momento, la guerra y la economía, la guerra y los medios de comunicación, la guerra y las leyes, los escenarios de guerra, la OTAN y las maniobras que en este momento se están celebrando. Celebrando es una palabra que no se debiera emplear, pero el castellano es así, que se están llevando a cabo en el estrecho de Gibraltar, desde la zona de Rota hasta Almería y también dentro del territorio en la península ibérica, en el interior. Bien, a partir de esa iniciativa del Foro contra la Guerra, surgió la idea de que quedaba un aspecto que se necesitaba abordar. No era solo dar explicaciones, dar información, facilitar la comprensión del fenómeno de la guerra en este momento y sus antecedentes históricos, sino que había que dar un paso más, que es lo que se planteaba en este pequeño vídeo de presentación. Es el hecho de la impunidad, no solo el relato de los sucesos, sino también su porqué y, sobre todo, sus consecuencias. Y evitar que quienes son responsables, directos o indirectos, de esa enorme matanza que se está produciendo en estos momentos, se vean absolutamente impunes a lo largo del tiempo. Eso fue lo que nos llevó a la iniciativa de plantearnos un tribunal que conociera de esos hechos, que los evaluara y que pudiera emitir condenas y señalar responsabilidades sobre todos ellos. El hecho de la impunidad, y lo habéis visto en el documental que se ha planteado, es una de las claves de todos estos sucesos. Las guerras se dan con la violencia que se están dando, con la crueldad, con la inhumanidad que las preside, entre otras razones, no solo porque haya fuerza y capacidad para hacerlo, sino además porque aquellos que son responsables resultan permanentemente impunes. De tal manera que el tribunal es un elemento más pequeño, una iniciativa para intentar cortar esa trayectoria, para empezar a enfrentarse al hecho de la impunidad en las responsabilidades de todos los conflictos armados. En realidad, no es una tarea imposible, ni muchísimo menos, porque hay elementos más que suficientes, pero sí es una tarea difícil porque parece evidente que en estos momentos el tema de la guerra y de sus responsables no es un tema que en este momento esté como uno de aquellos que centran la atención del público en general, ni es uno de aquellos que esté presidiendo las movilizaciones incluso de la gente sensibilizada de izquierdas con estos elementos. La guerra que en el Estado español tuvo un significado muy importante desde mediados de los 70, donde apareció un movimiento pacifista muy importante y que comenzaron los movimientos de insumisión contra todo aspecto que pudiera presentar la idea del belicismo y que se desarrolló después con el movimiento anti-OTAN, que continuó con los movimientos que se llevaron a cabo en la guerra de Yugoslavia, lo que se hizo en la guerra de Irak, las grandes movilizaciones
quizá las mayores que se han dado en el Estado español contra la guerra de Irak, pero esa trayectoria se ha ido quebrando, ha ido disminuyendo, perdiendo fuerza, y en este momento existe muy poca sensibilidad sobre el tema de la guerra y de sus consecuencias. Es más, mientras el Estado español asume cada vez mayores compromisos y es mayor su protagonismo en toda la maquinaria bélica, la percepción social cada vez es más débil y cada vez es más inconsciente de lo que está en juego en este momento. Nuestra impresión de esta situación es que la gente no solo no conoce, sino que cuando conoce no es capaz de medir las consecuencias de lo que está percibiendo. En general, lo que le llega son flashes sueltos de escenas de guerra, escenas de violencia en diferentes lugares del mundo, que es incapaz de conectar unos con otros, es incapaz de que eso componga una figura que le permita ver el sentido que tiene todo eso en su conjunto. La maquinaria bélica y los medios de comunicación, la guerra mediática, se ocupa de alimentar ese fraccionamiento que impide conocer. Pero incluso cuando la gente llega a conocer, y esto lo hemos comprobado en estos actos que comentábamos como el foro, toma una distancia respecto a ese tema. Es un tema cruel, es un tema inaceptable, pero no me compete. Yo no soy quien puede arreglar esa situación, toma una distancia y relega su responsabilidad. Y eso tiene dos consecuencias inmediatas muy, muy importantes y que el tribunal intenta romper también. Una de ellas es la dejación de la responsabilidad, es decir, no asumo ninguna responsabilidad sobre algo que me afecte y que me afecta gravemente. Y la otra es la complicidad. No me importa demasiado ser cómplice. Esa mezcla terrible de complicidad y de falta de responsabilidad, asumir la responsabilidad sobre un riesgo real como el que estamos viviendo en el Estado español, hace que la gente se desmovilice y que los poderes actúen de forma impune, arrastrándonos a una dinámica que no solo es cómplice, sino que además es de riesgo, que son las dos circunstancias que nosotros entendemos que se están dando ahora. De ahí, insisto, la idea de crear un tribunal que ponga eso de manifiesto, que señale y que busque responsabilidades y culpables directamente. Una de las dificultades que todos conocemos que se dan y que han aparecido en el documental es el hecho de que la legalidad la construyen los propios responsables desde la misma situación de violencia que se está dando. Son los mismos que crean los ejércitos secretos, los mismos que crean la dinámica belicista, los mismos que hacen las leyes, no son otros. Y por lo tanto, crean una legalidad que les permita estar a salvo de sus responsabilidades en todos estos fenómenos. De tal manera que nosotros pensamos que junto a la jurisprudencia, a las condenas legales, hay otras dos condenas en las que la sociedad sí tiene algo que decir y sí puede ejercer esa acción de condena. Y es el ámbito social y en el ámbito político. Por lo tanto, el tribunal pretende llevar a cabo condenas sociales, condenas políticas y, en los casos en que se tengan evidencias suficientes, intentar las condenas jurídicas. Con esta salvedad, que os decíamos que sabemos que ese camino es muy difícil, puesto que la legalidad no tiene nada que ver con la justicia, la legalidad es lo que construyen los que hacen las leyes, mientras que la justicia y la justicia social va por otro camino. Entendemos que en el momento también es oportuno no solo esa necesidad, sino esa necesidad en el tiempo. La escalada bélica en los últimos años es espectacular, es pavorosa. No solo llevamos un arrastre
desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que en pocas cifras que se manejan habitualmente, pues superamos más de 16,5 millones de muertos desde la Segunda Guerra Mundial en conflictos armados. De ellos, el 90% son civiles, solo el 10% son muertos combatientes. Claro, eso contrasta mucho con la época anterior. En la Segunda Guerra Mundial se supone que el 50% eran muertos civiles y el 50% eran combatientes. Ahora estamos en el 90-10. Pero además de ese 90% de víctimas civiles, el 70% son mujeres y niños. Lo que arroja un panorama del tipo de violencia y de crueldad a la que estamos sometidos. No solo es los muertos, que es con lo que se suelen medir las guerras, sino que ahora tenemos noticias que nos afectan un poco más directamente, aunque esas noticias están presentes siempre. Estábamos, según ACNUR, en 59,5 millones de desplazados. Y estos 59,5 millones de desplazados son una cifra creciente de forma vertiginosa en los últimos años. Por supuesto que la mayor parte de estos desplazados también son mujeres y niños. Eso puede dar una idea del nivel de conflicto, del nivel de violencia y de la impunidad con la que se está funcionando y lo que la guerra está suponiendo en términos materiales, ya no solo morales ni éticos, sino materiales. Nos hemos estremecido con el éxodo alimentado de 200.000 desplazados de las guerras, fundamentalmente de Siria, pero también de Afganistán. Hay mucha gente de Afganistán, o la gente que viene de África, que es la que se acerca más a la península ibérica, pero es una cantidad insignificante respecto a los 59,5 millones. Y la gente vive a espaldas de esa situación. Considera que es un fenómeno ajeno y le da más importancia a otras cosas. Ese panorama en el que vivimos y que está materialmente demostrado, son instituciones las que están dando estas cifras, no son periodistas, no son investigadores que de forma particular abordan esto, son grandes instituciones las que están dando estas cifras, las que están dibujando este panorama, nos sitúan en ese borde donde ya mucha gente empieza a hablar de que estamos en una tercera guerra mundial. Sin embargo, para algunos de nosotros el término es inapropiado, porque eso da la impresión de que esas guerras se mueven con las mismas dinámicas que se movían la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y la dinámica actual es otra, es diferente. De entrada, la Primera Guerra Mundial nunca fue la Primera Guerra Mundial, sino que fue la Gran Guerra. Cuando se desarrolló la Segunda Guerra Mundial fue cuando se le dio el título de Primera Guerra Mundial a la Gran Guerra de 1914, y ahora entendemos que la forma y el desarrollo, si bien la crueldad y la violencia supera a las anteriores, pero la forma de desarrollo es diferente, es distinta. Entendemos que, como se ha planteado aquí hace un rato, hay un motor de toda esta situación que es fundamentalmente el dominio y la desposesión. La necesidad de acumulación económica por parte del sistema capitalista requiere la desposesión de grandes masas de población, la desposesión de territorios, la apropiación no solo de los recursos, sino además de las vías de comunicación para transportar esos recursos. Es decir, entramos en una dinámica de dominio global del planeta, de apropiación del planeta. Y esa dinámica necesita eliminar los obstáculos, del tipo que sean. Cualquier dificultad o cualquier obstáculo en ese proceso, no hay manera de
evitarlo se convierte en un objetivo que hay que eliminar por cualquier medio. Y esa es otra de las características. Las acciones que se llevan a cabo no tienen límite, ni en el número, ni en las víctimas, ni en el tipo de víctimas, ni en el horror que producen. Y eso lo vemos cotidianamente. Se hablan de centenares de miles de muertos, como se puede hablar de que la población más castigada son las mujeres y los niños, es decir, los más vulnerables, los menos capaces para defenderse, pero estamos asistiendo a devastaciones masivas de los territorios, de los patrimonios de la humanidad, y cada día es más fácil percibir que no se está sometiendo a ningún límite la barbarie y la violencia, sin ningún límite. Con lo cual cualquier cosa es previsible y eso angustia porque su capacidad de destrucción también es ilimitada. Entonces, en este momento se están conjugando dos elementos que son catastróficos. Una capacidad ilimitada de destrucción, sobre todo en base a los armamentos nucleares, con una capacidad ilimitada de voluntad para llevarlo a cabo. Esa dinámica, además, nos pilla de lleno porque la península ibérica, el Estado español, es un eje central de esa dinámica. La geoestrategia es decisiva y en este momento el enclave de la península ibérica geoestratégicamente es fundamental para ese diseño de la guerra-mundo. Eso hace que nosotros tengamos en Rota el escudo antimisiles, que es un elemento decisivo de la guerra nuclear, que tengamos en Morón una base permanente de intervención rápida, que tengamos en Torrejón un centro de control aéreo, de mando aéreo de la OTAN, que tengamos bases que se utilizan circunstancialmente, pero de forma intensiva, como puede ser Bétera o como puede ser Zaragoza, como está ocurriendo con estas maniobras, y que además haya sido elegido este territorio como anfitrión de las maniobras Trident-Juncture. ¿Por qué? Porque es un paso esencial en el control de África, porque es un paso esencial en el control del Mediterráneo hasta Oriente Próximo y Oriente Medio, y porque es el flanco sur de Europa. Y por lo tanto, todo eso hace que este territorio sea así. El Estado español se ha entregado en cuerpo y alma a esta mecánica, no le ha puesto ninguna objeción, todo lo contrario, lo favorece, y mientras arroja lágrimas de cocodrilo sobre la situación de los refugiados que están llegando a Europa, al mismo tiempo y con esas mismas lágrimas, se convierten en lágrimas de risa y alegría cuando se trata de facilitar a la OTAN, a los Estados Unidos, la utilización de este territorio para llevar a cabo cualquier masacre. Dos apuntes nada más para cerrar esta intervención. No podemos entender que las maniobras actuales son simplemente eso, son ejercicios militares, y no podemos pensar que esto se hace y se acaba cuando se terminan estas maniobras. Esto es un ejercicio dentro de una estrategia mucho más amplia y a mucho más largo plazo, con un nuevo modelo de intervención militar, mucho más agresivo y mucho más expansivo. Y esto no se acaba aquí, sino que todo esto se hace para quedarse. Los misiles, el escudo antimisiles se va a quedar, las fuerzas de intervención en Morón se van a quedar, el búnker de alto mando se va a quedar en Torrejón, y nosotros ya no somos colaboradores, somos protagonistas de todo ese proceso. Y en esa situación, en ese contexto, es en el que nosotros enmarcamos
el tribunal contra las guerras, y por eso ahora entenderéis mejor por qué se llama Tribunal de los Pueblos, no es un tribunal de jurisprudencia, contra la guerra imperialista, que es lo que hemos estado describiendo, y contra la OTAN, que es la parte armada de ese mismo complejo imperial. Gracias.